Exhibe Exposiciones presenta Disfruta la vida. Bienvenidos a Festival de Viajes y Aventuras TV. Acompáñanos durante esta hora, donde te presentaremos todo sobre turismo, los tips y consejos para viajar. Festival de Viajes y Aventuras TV. Un mundo por conocer, un mundo por descubrir. Viajes y aventuras. Bienvenidos sean ustedes a Festival de Viajes y Aventuras, un mundo por conocer, un mundo por descubrir. Está usted sintonizando la 89.3 de FM de Grupo Fórmula. Tenemos aquí a Ale García. Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Sí, Ángel Sánchez como productor y Joel Manzano en los controles. Bueno, pues nuevamente un programa nutrido, Ale, porque vamos a platicar acerca de acuerdos muy interesantes que hubo en la 26ª reunión de la Asamblea General que tuvo la ONU Turismo, Sí. que fue en Riad, en Arabia Saudita, y llegaron ahí a conclusiones muy interesantes, los vamos a compartir. Vamos a tener una entrevista muy interesante con Mónica Villanueva. Sí. Ella es la directora de PIC Viajes y nos va a platicar acerca de cuáles son los viajes más demandados, a dónde quiere ir la gente, qué es lo que más se les antoja ahora para estas vacaciones, de Navidad. Sí, porque ya no nada más es playa, licenciada. Sí, no, O sea, ya no. Ya no, ya hay personas que quieren ir al Otras tren de cosas. Chepe Vera o a otro país. De Chepe, sí, claro. Y tenemos también, vamos a hablar acerca del árbol de Navidad, esa historia, de dónde surge, Sí. por qué lo celebramos y cómo es que nos hace movernos por todas partes, ¿verdad? Y un poco acerca de la gastronomía navideña, sí. Sí, Así es que, ¿te parece? Comenzamos. comenzamos. Información es poder. Estas son las últimas noticias en turismo. Infórmate en Festival de Viajes y Aventuras. Bueno, pues hay una información muy interesante acerca del ministro de Turismo de Arabia Saudita, que se llama Ahmed Kaater. Él estuvo hablando en esta reunión que se tuvo de la 26ª de la ONU Turismo, en donde mencionan que actualmente hay alrededor de 1.500.000 turistas que se están movilizando durante el año. Ahora va a ser 1.500 millones de turistas. Se espera que para el 2030 sean 2 millones, o sea, va a crecer alrededor de un 33%. Sí. Es impresionante mucho, cómo en 5 años esto se va a disparar. Sí. Y se empiezan a facilitar las cosas debido al uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, Sí. que hacen más rápida la información, es más precisa. Sí. Claro, hay que estarla nutriendo, hay que estarla preparando, ¿verdad? Con datos que sean... El interés de las personas por viajar, También. eso hace que también crezca. Sí, mucho. Es muy común ahorita, todo el mundo se tiene que desplazar. Hay muchachos que, por ejemplo, que deciden estudiar turismo y dicen, es que quiero viajar. No, viajar vas a hacerlo, como quieras, no importa a qué profesión te dediques. Eso ya es necesario, o sea, ya el hombre o la mujer son profesionales, pero del mundo, son ciudadanos del mundo. Sí, así es. Sí, y antes podía ser un lujo y hoy es una necesidad. Hoy es una necesidad. Sí, y lo porque hace de es manera mucho muy práctica. estrés, el trabajo, entonces se necesitan estos espacios. Sí, inclusive hasta lo podemos ver cómo se viajaba antes. Ahorita buscas una ropa cómoda. Sí. El que sabe viajar lleva una maleta, ¿verdad? De una manera muy práctica, muy sencilla. Sí. No andas con mucho de que si me voy a llevar esta ropa y me combina tales con este. aretes, No, con tal- no. Todo tiene que ser muy práctico, Sí, ¿verdad? Y bueno, los tenis han ayudado mucho. sí. Además de que, bueno, los precios ya son más accesibles. licenciada. Totalmente. Entonces, la temporada baja ayuda mucho, entonces ya no hay pretexto para no viajar. Así es.
Entonces, incluso si no puedes salir del país o no puedes salir a playa, hay muchos lugares que se pueden visitar en el propio estado o en el estado vecino. Sí, inclusive, por ejemplo, en el caso de los niños, cuando los niños viajan, pues normalmente tenían que ir con los padres, y no con dos, con alguno de ellos. Ahorita tú puedes enviar a un niño perfectamente bien, pagas ese servicio y va escoltado por una azafata, ¿verdad? Que lo recoge, el padre se lo entrega y esa azafata no se le despega al niño, lo lleva hasta el asiento donde va a estar sentado, donde él va a ir, ¿verdad? Donde lo tiene. Y de ahí apenas se abre la puerta del avión y está una persona responsable de la aerolínea que lo lleva, ya nada más falta que lo lleve de la mano. Sí, o sea, que lo lleva donde está el familiar que lo está esperando. Ahí donde lo tiene, con quien lo tenga que entregar. Sí, entonces ya desde muy pequeños ya pueden viajar totalmente. solos, o sea, ya no es necesario que vayan los papás. No, ya no es necesario. Entonces, hay muchas facilidades. Ahorita ves con mucha facilidad que, por ejemplo, la gente hasta viaja con sus mascotas. Antes jamás lo hubieras podido ver. No. Eso es muy común. Pero bueno, volviendo al tema, tenemos el tema de la inteligencia artificial y por otro lado, el tema de un turismo que sea sostenible. Un equilibrio entre el medio ambiente, lo económico y el aspecto social, donde en triángulo, a través de estas columnas, se puedan satisfacer esos tres campos. Entonces, es muy importante, como dice usted, o sea, la estabilidad entre estos tres pilares. Sí, porque se desequilibra y no se va a poder dar abasto. No, ni con las personas, ya no es sostenible. Ni con la ecología. Así es. Ni para el servicio. Claro, y ahora se habla para todo de las huellas de carbono. Sí. ¿Verdad? Sí. Que se tienen que estar cuidando. Entonces, el tema del desarrollo sostenible, el tema de las experiencias de viaje inmersivas. Es decir, esa experiencia, ¿verdad? Tan intensa, ¿verdad? Que se tiene, que es hacia donde se dirige ahora las nuevas experiencias que se tienen de viaje. Entonces te lo tiene que ofrecer si pides la asesoría de una agencia o el lugar a donde vas a ir, lo tienes que considerar, ¿verdad? Sí, porque es importante no nada más ir al lugar, sino conocerlo realmente bien. Así es. O sea, no por encima. Entonces ya hay agencias que se dedican, bueno, desde hace mucho, pero ahora con más profundidad. Esas vivencias intensas, ¿verdad? Simplemente está poniéndose de moda que cuando tú visites una ciudad u otro país, tengas la oportunidad de ir a cenar con alguna persona, con su familia, de la gente que vive en esa ciudad, con su comida casera, que te permita sentir esa calidez y conocer ese folclore. Cómo realmente se vive. Cómo se vive. Es como si viene alguien que viene de Estados Unidos o que viene de Francia o que viene de otro lugar o que viene del sur y en vez de irse a un restaurante, localiza a través de una aplicación con qué familia puede ir a cenar en la noche. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros en Monterrey, una carnita asada, el hecho que alguien llegue a vivir esa experiencia de cómo se vive una carne asada, pero dentro de una familia. Sí, que no en un restaurante. Eso se va a poder aprovechar mucho, por ejemplo, el próximo año que viene la FIFA. Claro. Entonces vienen muchos extranjeros y podemos dar esa experiencia a las personas que nos visitan. Claro, sí, por supuesto, y es una muy buena oportunidad. Muy buena oportunidad, sí. Ahora, pues se calcula, se esperan por lo menos 400,000 personas. No caben en los restaurantes. Sí, así Entonces se tiene que buscar dónde dar servicio. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. No se despegue. Está usted sintonizando la 89.3 de FM de Radio Fórmula, Festival de Viajes y Aventuras. Empresario expositor, ¿ya tienes el lugar perfecto para tus eventos este año? Cintermex está aquí para ti, el espacio ideal para expos, congresos, eventos empresariales, sociales y mucho más. No dejes todo al último momento. Separa tu fecha con tiempo, escríbenos a info@cintermex.com o visita nuestra página www.cintermex.com. Cintermex, el corazón que impulsa el norte.
Regresamos aquí a Festival de Viajes y Aventuras. Lo invitamos a visitar nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, plataformas como Amazon Music, Apple Music, Spotify, como Festival de Viajes y Aventuras TV. Igualmente estamos en la 89.3 de FM y le doy los teléfonos de cabina por si quiere dar alguna sugerencia, es el 8183 003355, 8183 003355. Ahí podemos estar en contacto, además de comentarios en los canales de YouTube, que ya saben que ahí están todos los episodios, los puede repetir las veces que usted quiera. Bueno, continuamos con el tema del programa, que es un elemento muy importante que no puede faltar en nuestro hogar, y es el pino navideño. Así es, sí. Vamos a hablar de dónde proviene, cuál es el origen, por qué surge un ¿De árbol. dónde viene? Sí. El árbol. Bueno, el árbol siempre está presente porque es lo que representa la vida, ¿verdad? Sí. Lo vemos hasta en los dibujos, en el tema del folclore mexicano, siempre están en la parte, por lo menos en la parte del sur de nuestro país, vemos los árboles de la vida, que la gente los tiene, se construyen, por ejemplo, de pasta, o puede ser de barro, ¿verdad? Y tienen diferentes temas. Sí. Cada uno de nosotros podemos construir nuestro propio árbol de la vida y tenerlo en el jardín o en una terracita, en alguna parte, o simplemente en un cuadro. Sí. Se puede incluso hacer. venden medallitas también. Exacto, sí. Ahora, esto lo menciono porque siempre está presente ese origen del árbol que hace alusión a la vida. A la vida. Entonces, en la época navideña, bueno, son los oriundos de Letonia y las personas de Estonia, que estos dos países argumentan que ellos fueron de donde se suscita esta tradición del árbol de Navidad. Sí, que es en alemán. No, está en la parte sur. Hubo un tiempo que Rusia los tuvo dominados, pertenecían a Rusia, ahorita son independientes, pero están pegados, casi enfrente de Finlandia, pero estos lugares fueron muy beneficiados porque tienen muchas coníferas. Sí. Es un lugar que está lleno de pinos. Sí. Es increíble. Tiene una buena parte de todo el país, es área verde. Es muy poco lo que está poblado. Sí. Entonces, estas coníferas que se dan con mucha facilidad por la altura, por el frío, ¿verdad? Y la nieve. Entonces, ahí es donde ellos pelean, que fueron los que el árbol original nace ahí, donde ellos lo cortaban, y para festejar esa noche de Navidad lo adornaban con manzanas o con un poquito de velas, ¿verdad? Porque como son muy estilizados y muy extensos, no es un tipo de pino en donde las ramas van de menos a más. Entonces podían colocar las velas, o sea, sin afectar la rama que estaba arriba. Sí, o sea, son lo suficientemente rígidas, sí, como para sostener. Sí, para sostenerlas. Hay quienes, por ejemplo, en Alemania les cuelgan manzanas, sí, unas manzanas rojas, y tienen como unos tipos de platitos en donde van ahí las velas, que solamente las prenden la noche de Navidad. ¿Verdad? Porque no las pueden tener prendidas. Sí, porque es peligroso. Nosotros utilizamos las luces, ¿verdad? Pero están simulando esas velas, ¿verdad? El encendido de las velas. Pero bueno, volviendo al árbol. Esto se origina en Europa. El árbol viene de Europa, ¿verdad? Y en sus festejos, ellos cortan estos árboles, y ya sea que los pongan en macetas o que se los lleven en un recipiente, para que ese árbol mantenga su verdor y el aroma, ¿verdad? Que le da a la habitación en donde está. Y la gente lo adorna unos días antes de la cena de Navidad. Sí, ¿verdad? Pero es parte de los festejos de la Nochebuena. Sí, y de ahí se extendió a todo el mundo. De ahí se extiende a todo el mundo, porque al llegar por ejemplo, a nosotros con México, sí, el árbol, bueno, pues se abrazó con mucha simpatía, sí, porque es muy vistoso, es muy colorido, le puedes colgar muchos adornos de diferentes tipos, colores, sabores, y lo que tengas en casa lo puedes hacer, sí, lo puedes crear
esa decoración. Sin embargo, en ciertas fechas o ciertos años se colocaba nada más el nacimiento y poco a poco se fue introduciendo el árbol, ¿verdad? Sí. Pero claro, era un marco fantástico poner el árbol y a un lado el nacimiento de pasta, sí, ¿verdad? Sí, y el símbolo importante también, que es la estrella, que bueno, simboliza el seguimiento que dieron los 3 Reyes Magos a la estrella, que en realidad eran astrólogos. Sí. Entonces nosotros por eso es que colocamos la estrella, porque es el símbolo de eso, de la estrella que siguieron los Reyes Magos. Sí, la estrella de David, que le llamaban ellos, muy ¿verdad? interesante. Que es que ellos, los Reyes Magos, iban siguiendo esa dirección, la estrella les iba marcando el camino, sí, ¿verdad? A donde tenían que llegar y donde ellos habían recibido ese mensaje, esa señal de que iban a encontrar al nuevo Redentor. Al nuevo Redentor, así es. Entonces es por eso que ponemos la estrella. Todo tiene un significado. Todo tiene un símbolo. Bueno, más bien, todo símbolo tiene un significado, más bien. Sí. Sí, y bueno, aparte nosotros lo que le agregamos también, pues son los dulces que podemos colgar a lo mejor caramelos, la música de las luces, que a lo mejor eso no iba en un principio. Por supuesto. Pero sí, bueno, no se le fue agregando y le da más festividad y le da más sí. emotividad a este festejo. Y la verdad es que el ver a los niños cómo ven el árbol, ¿verdad? Y cómo lo disfrutan, es una invitación a nosotros regresarnos a nuestra infancia, sí, ¿verdad? Porque cuando llega un niño a la casa, es una nueva esperanza, es una forma nueva de ver la vida, sí, ¿verdad? Entonces, realmente es la presencia de los niños lo que le da una gran calidez a esos días a esas festividades, pero siempre asociados con el tema de los árboles. Sí. Entonces, bueno, tenemos el origen del árbol, se habla que en Alemania, ¿verdad? Sí. Porque hay enciclopedias que nosotros encontramos que te dice que el origen del árbol de Navidad proviene de Alemania, porque ellos eran muy celosos de ese cuidado de los árboles. Sin embargo, en Lituania y en Estonia pelearon ellos y dijeron, no, es que nosotros lo tuvimos primero, sí, ¿verdad? Y se remontan y encuentran algunos documentos en donde se habla de que ya en estos países estaba esa presencia. Sí. Ahora, la parte de la decoración natural, en la medida en que los árboles se adornan y en los pueblos que están alejados de las ciudades, pues tienes que utilizar los elementos que tienes allá a la mano. Sí, sí, claro. Y el árbol a lo mejor que se dé también, porque hay lugares, claro. Sí, hay lugares que ponen otro tipo de pino, sí, que a lo mejor no aguantan mucho las esferas, entonces ponen nada más lo que son las luces, ¿verdad? Se van acomodando y se van acoplando, sí, pero para tener ese pino, ese símbolo tan importante en casa. Sí, y las esferas le da otra visión a los árboles. Me encanta ver, por ejemplo, este pueblo, que es un pueblo mágico que está en Michoacán, Tlalpujahua. Es un pueblo que todo el año está fabricando esferas. Todas las esferas que vemos en las ferias que se venden vienen de ahí, de Michoacán. Entonces es muy interesante visitar este municipio, sí, en donde estás viendo pues tiendas y tiendas y tiendas en donde vienen con todo el colorido y con todos los tamaños diferentes, económicas y no económicas y de colección, que uno puede conseguir, y ellos abastecen a todas esas ferias que nosotros vemos en todas las ciudades donde se venden los pinos, sí, y que te venden todo lo que necesitas, ¿verdad? Sí, de ahí vienen. Ahí están, vienen sí, de ahí. Y ahorita que lo dice, puede ser una bonita actividad con los niños, precisamente el realizar esferas, que pueden ser con bolitas de unicel, pegarle lentejuelas, brillantina, y bueno, con eso hay también se mucha tarea que hacer, ¿verdad? Así es. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. No se despegue. Está usted en Festival de Viajes y Aventuras. Atención aventureros y viajeros del mundo. Este sábado y todos los sábados, prepárate para vivir una experiencia única. Festival de Viajes y Aventuras TV. De 12 a 1 de la tarde te llevamos a destinos extraordinarios, con historias, consejos y momentos que te harán sentir como si estuvieras ahí. Sintonízanos en la 89.3 de FM de Grupo Fórmula, y si lo prefieres también en vivo por YouTube. Festival de Viajes y Aventuras TV. Tu pasaporte a las mejores aventuras solo por Grupo Fórmula. No faltes. Tu próximo viaje empieza aquí. Continuamos aquí en Festival de Viajes y Aventuras
seguimos invitándolo a que visite nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, canal de YouTube, las plataformas Spotify, Amazon Music y Apple Music como Festival de Viajes y Aventuras TV. Es importante que al final ponga TV para que lo lleve a este programa. Además, le menciono el número telefónico que es el 81 83 00 33 55, donde podrá hacer sugerencias y podremos estar en comunicación. Y bueno, continuamos con el programa sobre festividades navideñas y cómo compite también un poco con la festividad de Thanksgiving, licenciada. Sí, es que más o menos empatan esas las temporadas, ¿verdad? Así es, sí. Empieza una, por ejemplo, Thanksgiving, que ya son en estos días, que es el tercer jueves de noviembre. De noviembre. Ellos festejan el momento en que logran levantar la primera cosecha. Cuando llegan los colonos de Estados Unidos, los colonos que vienen de Europa y llegan a Estados Unidos por el noreste de lo que hoy es Estados Unidos y se asientan, pues ellos tienen que ver de qué manera van a sobrevivir y empiezan a sembrar. Sí. Entonces se les da, y esa primera cosecha que levantan, que de hecho los nativos de ahí les ayudan a esa siembra. Y cuando levantan la primera cosecha, está la emoción que ellos sienten de que sabían que entonces iban a poder sobrevivir el invierno, ¿verdad? Que venía muy fuerte. Sí. Y logran hacer, con ese levantamiento de la cosecha, ellos se sientan a celebrarla, y esa primera cena que ellos tienen con esos platillos de lo que habían cosechado, a ese momento en que ellos le dan gracias a Dios por haber llegado ahí y haber logrado, ¿verdad?, sobrevivir y concretar su siembra. Sí. Pues fue un momento muy emotivo y muy, podríamos decir, como sagrado. Y ahí en ese momento inicia la tradición del famoso Thanksgiving que se realiza en Estados Unidos, donde toda la gente se mueve, viaja para ir o con amigos o con familiares a ir a pasar esos días de Thanksgiving, ¿verdad? Para dar gracias. Podríamos decir que es más importante que la Navidad, porque la Navidad nada más en cierta religión se festeja, y el Thanksgiving une credos, razas y posiciones sociales, ¿verdad? Las religiones. Entonces es una oportunidad en que todo el país está en sintonía dando gracias. A mí me parece que deberíamos de tener un momento también, ¿verdad?, en el año en que uno se pudiera sentar a la mesa y darle gracias a Dios, tu Dios o el Dios de quien nos esté escuchando, por todo lo que nos ha dado. Claro, sí, y es que así como tomamos la festividad de Halloween, deberíamos de tomar esta festividad que es tan bonita y es de tanta unión familiar. Totalmente. Que podemos dar gracias de que seguimos vivos, de lo que logramos en todo el año, que también lo hacemos a finales de año, pero algo específico de dar gracias a Dios por lo que hemos vivido. Sí. Y es un momento en que se une toda la población. Sí. En el caso de nosotros acá en México, el tema de la Navidad es muy fuerte porque el porcentaje más alto es de catolicismo, en donde se festeja precisamente la Navidad y se festeja en familia, o si no tienes, por alguna razón, no tienes a tu familia, lo puedes celebrar con tus amigos, con tus colegas o con alguna otra pareja, algún compañero de trabajo, y en ese momento pues son festividades muy íntimas, importantes, religiosas y tradicionales al mismo tiempo, ¿verdad? Así es, y como dice usted, de lazos familiares o de los lazos de la familia que escogieron. Que escogieron, exactamente. Ahora, nosotros lo festejamos el 24 en la noche, pero hay otros lugares del país que lo festejan el 6 de enero. O sea, tenemos nuestras diferencias. Sí. Nosotros seguramente porque estamos con cercanía con Estados Unidos, pero en la Ciudad de México es el 6 de enero, es el Niño Dios. Sí, bueno, es que aquí festejamos mucho, tomamos lo que es el Santa Claus, pero por ejemplo en México no. En México los niños están esperando su juguete el 6 de enero. El 6 de enero, así es. Entonces, bueno, sí es algo que nos une. Aparte de que, por ejemplo, los platillos, como hablamos siempre de gastronomía, sí hay una diferencia entre cómo se come aquí en el norte en Navidad a cómo se come en el sur.
Sí, totalmente. Sí. Lo que son las costas, bueno, allá son mariscos, son otros Sí. platillos, y también hay rituales diferentes en todo México según la comunidad. Por ejemplo, si hay una comunidad indígena, tiene sus rituales muy curiosos y diferentes. Bueno, curiosos para nosotros, porque en realidad para ellos son normales. Por ejemplo, en Chiapas se hacen unos rituales de siembra y de cosecha que aquí no se realizan y se hacen en ciertas comunidades indígenas. Entonces es muy interesante saber y conocer cómo se celebra la Navidad en diferentes estados, incluso aquí en México hay diferencias. Y bueno, las festividades, las ferias, las coronaciones que se viven, en algunos lugares se viven, en otros no. Por ejemplo, aquí en Monterrey no hay coronaciones ni nada de eso. Y allá sí. Es más fuerte incluso la levantada del Niño Dios, la acostada del Niño Dios. Aquí no es tanto como es en el sur. Así es. Entonces, pues cada quien va festejando diferente, pero todo con lo mismo, con tradición, con familia, con amigos. Es muy importante toda esta temporada navideña en todo México, en México y en el mundo. Pero aquí en particular en México llama mucho la atención que hay diferentes rituales. Por ejemplo, en Veracruz, licenciada, visitan con cánticos y villancicos lo que se llama la rama. Entonces, una rama de árbol la decoran como si fuera un pino y van cantando de casa en casa villancicos y están enseñando a los niños desde kinder, y esto se ha extendido en otros estados de aquí de México. Entonces es muy interesante, en Yucatán, en Quintana Roo también se hace eso. Hay diferentes estados donde se realiza este ritual y es muy tradicional de aquí de México. Y son niños los Y son niños, también hay adultos que lo hacen, que van con ellos. pero desde el kinder ya les enseñan eso, lo que se llama la rama. Mira, qué linda, porque de alguna forma asemeja a el inicio de la Navidad, Sí. en donde iban los niños cantando de casa en casa, ¿verdad? En Inglaterra, y entonces abrían la puerta y les daban golosinas. Sí, sí, bueno, ¿verdad? es más o menos Es algo así, parecido. pero llevan lo que se llama la rama. Sí. Entonces es muy bonito ver cómo se diferencia, y las comidas Así es. también, la gastronomía. Total, sí, porque pues vas a consumir lo que tienes ahí a la mano. Sí. Bueno, en el caso de nosotros acá en la parte norte, se utiliza mucho el guajolote o el pavo, pero también es por una influencia de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Porque te mueves a otras zonas y encuentras que hacen una pierna de puerco, ¿verdad? Sí, o que el bacalao también. El bacalao, los romeritos, que son muy de México. Sí, muy de México. Así es, pero en otros lugares el pozole, también. Tamales hechos de otra manera, que es diferente a como se hacen aquí en el norte. Entonces hay mucha variedad de gastronomía aquí en México, que podemos visitar algún estado, pasarlo diferente esta Navidad y ver cómo son las festividades. O cambiar el menú. Y cambiar el menú, ¿verdad? Sí. Puedes cambiar. Pues hay gente que hace, por ejemplo, un lomo. ¿Verdad? Sí. O sea, hay quienes hacen cada quien lo que desee. Sí, y ahorita es muy fácil porque podemos investigarlo por internet y es muy fácil hacer la receta recetas, porque ya en YouTube exacto, pones en YouTube y ves toda la receta y todo el proceso de cómo tiene que ser. Entonces uno tiene muchas ventajas ahorita con la tecnología. Así es. Es muy fuerte esa información y uno lo puede probar. Sí. ¿Verdad? Estados donde todavía siguen la tradición, licenciada, de la misa de gallo. Ah, sí, muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte Sí. el tema en las iglesias, ¿verdad? Sí, ir a la aquí misa todavía de algunas gallo. personas continúan, Sí, pero, claro, pero hay las estados misas. donde es mucho más fuerte. Lo que son las misas de gallo, las posadas se hacen muy tradicionales. Las posadas eran antes todos los días, Sí, hasta llegar hasta la cena de Navidad. sí. Y en las iglesias celebran, bueno, pues en las comunidades todavía se habla en sus dialectos lo que son las misas en estas festividades y se los explican en su dialecto. Personas que ya hablan español y tienen también su lengua, y aún así van a la misa donde hablan su dialecto, o sea, no dejan esa tradición. A mí me parece eso muy original, ¿verdad? Yo veo como hay mucha gente que está muy interesada, por ejemplo, en estudiar el náhuatl, Sí. ¿verdad? Y Sí, que se así aplica. Entonces, bueno, pues sí, eso te sirve. Y a nosotros aquí el náhuatl, pero te subes a un metro en Estados Unidos, en Boston, y te ves letreros de clases de Swahili. O sea, el dialecto que se habla en el norte de África. Entonces, en las etnias, pues continúan con su Con su tradición. tradición de utilizar su dialecto.
Así es. Por ejemplo, también lo que es en Quintana Roo, las posadas, las actividades en playa que también se realizan, que son que organizan paseos navideños, realizan lo que son las postres y las bebidas, o sea, hacen actividades de playa que son bien diferentes aquí en el norte. Sí, claro, sí. El consumo de mariscos, Sí, simplemente por la ayuda. temperatura. Sí, Ahí cambia todo. ahí cambia todo, sí. Entonces sí, es muy interesante. Todavía hay personas que vienen aquí, como ya lo habíamos mencionado, y en el restaurante traen gastronomía del centro de México o del sur de México. Por ejemplo, aquí en la Basílica podemos encontrar de repente tlayudas, guaraches, cosas que pues no se consumen aquí. No, realmente aquí no se y que podemos consume. adoptarlo para hacer Sí, una en Navidad ese diferente. momento, bueno, pues es como diferente, ¿verdad? Es parte de, vamos a decir, de ese folclore, ¿verdad? Que se está celebrando. Así es. Y hablando del Thanksgiving, pues ya hay personas, y lo digo personalmente, una amiga me invitó a su Thanksgiving, pero lo hizo a principios de noviembre, y lo que nos presentó fue el chile en nogada. Dijo, pues yo las voy a invitar a mi casa, les voy a hacer el chile en nogada, y es para dar gracias. Y lo tomó y me pareció muy bueno que ya empiecen muy original. personas a tomar el Thanksgiving como mexicano. Como dar, sí. Entonces no tiene que ser el pavo, no tiene que ser exactamente con la receta que se hace en el Thanksgiving. Con lo que ustedes gusten pueden hacer una cena. A mí me parece eso muy original, ¿verdad? Que tú, por Sí. ejemplo, digas, bueno, no lo voy a hacer con la familia porque no voy a invitar ni a mis primos, ni a mis tíos, pero puedes hacer una pequeña reunión con tus amigas. Así es. Sí, y sí, puedes decir, bueno, vamos a dar gracias, sí. ¿verdad? Pero bueno, Así es. vamos a un corte y volvemos en unos instantes más. Bueno, vamos a tener una entrevista con Mónica Villanueva. Ella es la directora de EPIC Viajes. Nos va a platicar acerca de cómo, cuáles son los viajes más típicos que se le piden a ella en la agencia de viajes, hacia dónde hay que ir En esta Navidad. ¿verdad? Sí. En esta Navidad. Lo que pasa es que dentro de toda esta planeación, ¿verdad? De a dónde me gustaría ir a pasar en estas vacaciones de Navidad, pues también hay que considerar que debemos de buscar un presupuesto, que debemos de tener un presupuesto Sí. claro, ¿verdad? Para poder definir hacia dónde y cuántos días. Sí. Y así como esto también, destinos que vayan de acuerdo a nuestros intereses. Si la verdad a mí no me gusta el frío, me la paso muy mal con frío, bueno, pues entonces no voy a viajar a un lugar que haya frío, Así ¿verdad? Tengo que buscar, bueno, si a mí me gusta el sol y la playa, bueno, pues buscamos el sol y la playa. Tengo o la quiero una condición, cabaña. la o- condición física también es Exacto, importante. también, sí. Sí, para hacer recorridos estamos dispuestos, no estamos dispuestos. Eso es importante, y más si van en familia, tomar en cuenta eso. Claro, ahora, comprar los boletos de avión, si usted lo hace con anticipación, eso es maravilloso, porque entonces puede buscar una buena oportunidad. Ya al momento de que ya tiene encima el viaje, olvídelo. Eso ya no lo puede hacer. Sí. No puede ser así. Entonces es importante comprar los boletos de avión o de autobús, lo que vaya a hacer, de forma en cómo se vaya a mover, considerarlo. Si usted va a usar su coche, pues mándelo al taller, revise bien las llantas, que hay que tomar todas estas precauciones. Tomar en cuenta que es temporada alta, Claro, entonces tener la paciencia, la tolerancia, si va a salir en coche, si va a salir en avión, tomar en cuenta que va a haber mucha gente que está viajando, que también tiene sus recorridos, y bueno, pues tomarlo en cuenta para no desesperarnos y pasar unas buenas vacaciones. sí. Y por otro lado, si usted va a salir de viaje, tiene que revisar muy bien su licencia de manejar. A lo mejor, si no va a manejar, porque si va a manejar, usted tiene que tener al día la licencia de manejar, Sí, ¿verdad? Pero si no va a manejar, igualmente, porque, bueno, aquí en México no te piden mucho la licencia de manejar como un documento de identificación, pero la licencia de manejar en Estados Unidos y en muchos otros países es un documento muy válido, sí, ¿verdad? Sí, así Aquí es. tienes que presentar el INE o el pasaporte sí. o una cédula de Sí. profesiones. Y además, aunque vaya de copiloto o aunque vaya en la parte de atrás, también es bueno tenerla vigente, porque si se cansa la persona que va conduciendo, bueno, usted puede tomar Claro. el mando Sí. con toda tranquilidad. Sí, así es. Y
no nada más eso, sino que tienes que vigilar que por ejemplo, tu pasaporte, pues tienes que considerar que en la fecha en que tú te vas, el pasaporte no puede vencer en los próximos 6 meses. 6 meses, ok. Sí. O sea, de Es la un fecha que requisito. tú llegas, tienes que tener 6 meses libres, ¿verdad? Sí. No puedes tú salir, por ejemplo, en el mes de diciembre y el pasaporte se va a vencer en abril. Eso no puede ser, o en mayo. Sí. Tiene que pasar de junio, ¿verdad? Sí. Para que estés tranquilo, porque si no vas a tener un problema en los traslados. Entonces, tener tu pasaporte, la visa, Seguro de viaje. el seguro de viaje, Sí. que son seguros muy económicos. Lo compras por esos días de viaje y son muy económicos porque cuando tú llegas a tener un accidente y tienes el seguro de gastos médicos, tienes que desembolsar cuando estás en el extranjero Sí, y luego te lo va a reembolsar el seguro. sí. Entonces tienes que llevar tu seguro de viaje, que es el que se hace cargo de todos esos gastos. Así Y es. es muy económico, no vale la pena. Simplemente un dolor de muelas, Sí. una con fractura eso. que llegues a tener o de tu hijo, una caída. Entonces es muy complicado, te echas a perder el viaje. Sí, así es. Una gripa. Simplemente. También, sí. Una consulta con el doctor. Y en es otros, muy caro. en otros países no tenemos muchas veces la facilidad que tenemos aquí de comprar lo que nosotros queramos en la farmacia. Y hay otros No, países donde no se todo puede. tiene que ser con receta. No se puede. Pero bueno, vamos a platicar de esto, ¿verdad? Y de los lugares más solicitados para viajar ahora en vacaciones de Navidad. Y Mónica Villanueva nos va a orientar en esto. Así es que vamos a la entrevista con Mónica Villanueva de la agencia de viajes EPIC. Tenemos en la línea a Mónica Villanueva de Viajes EPIC. Es una agencia que ya tiene mucho tiempo, especializada, y ella nos va a compartir acerca de qué tipo de viajes son los que más son demandados en la época navideña. Mónica, muchas gracias por tomarnos la llamada y por compartirnos tus experiencias. Ay, muchas gracias por tomarnos en cuenta y pues claro, compartir un poquito de lo que nos piden los clientes en estas fechas. Sí, a ver, ¿nos puedes platicar qué tipo de viajes son los que más demandan en general las personas cuando te buscan? ¿A dónde quieren ir? ¿A dónde quieren viajar? Sí, si nos abocamos un poquito a estas fechas que son ya pues prácticamente decembrinas, lo primero pues es mucha gente que sale de visita a sus familiares, entonces obviamente toda esta cuestión de boletaje a diferentes partes la vendemos, pero por otra parte también aprovechan para sus vacaciones, ¿verdad? Gente que dice, bueno, paso 24, 25 con la familia y después del 25 ahora sí me salgo y paso año nuevo en alguna parte. Nacionalmente hablando, pues obviamente playa nunca deja de ser un atractivo, ¿verdad? Para muchos pasar año nuevo en la playa. Otro es Ciudad de México. Fíjate que hay gente que nos dice, oye, los citadinos, pues, los que viven en Ciudad de México salen fuera. Entonces la gente que quiere conocer un poquito más Ciudad de México, esa es una muy buena fecha, porque Ciudad de México está un poquito más tranquila. Entonces puedes conocer muchos lugares sin mucha gente. Otra es el Chepe. A gente le interesa, por ejemplo, el Chepe en esta parte del norte, Aún en con Chihuahua, los fríos de diciembre. aún con los fríos, porque la gente busca la nieve. Entonces busca la experiencia de la nieve, Claro. de la Sierra Nevada. Esa también es una experiencia muy bonita. Otra de las cosas es gente que busca un poquito más pueblear. Entonces cuando buscan pueblear, pues buscan un poquito Oaxaca con sus alrededores, o Mérida con sus alrededores. Pues obviamente México tiene mucho que ofrecer. Y pues obviamente fuera de México hay gente que ya dice, bueno, sabes que me quiero salir de México y buscan, lo que más buscan ahorita en diciembre es la cuestión de la esquiada. Mucha gente quiere ir a esquiar por primera vez o por segunda, tercera vez. ¿A dónde te piden cuando alguien quiere ir a esquiar? Ok, muchos son resorts de esquí en Nuevo México. Hay gente que se aventura, también iba mucho a Canadá, a la parte de Whistler. Sí. Pues obviamente la esquiada hay para todos presupuestos y para todo tipo de experiencias, ¿verdad? En cuanto a la esquiada. Sí. Y pues fuera de eso ya hay gente también que se aventura, digamos que a cruzar el charco, ¿verdad? Irse a Europa, pero ya son los menos. Yo creo que mucha gente sí se aboca aquí en México a algo un poquito más
nacional. Sí, claro, y como tú dices, las playas nunca faltan, porque siempre hay quien le está huyendo a los fríos, ¿verdad? Es correcto, y pues obviamente las playas de México pues siempre van a ser las más hermosas. Tengo el honor de conocer muchas playas del mundo y digo, siempre regreso y digo, wow, no, México tiene las mejores playas. Sí, la verdad que sí. Sí, esa parte del Caribe es increíble. Y bueno, mira que muchos años Acapulco fue un lugar muy, muy socorrido, ¿verdad? Muy popular. Uh-huh. Y está en el Pacífico. Claro. En el Pacífico tenemos playas hermosas, Puerto Vallarta, Huatulco, Acapulco en sí, Ixtapa. Entonces hay mucho que ofrecer y obviamente pues el Caribe no se diga, ¿verdad? Sí, claro, ¿verdad? Ahora, cuando las pocas que te llegan a pedir ir a Europa, uh-huh, se quieren ir a esquiar. Fíjate que a Europa tanto el esquí no, sí me ha tocado gente que quiere esquiar en Suiza, en la parte de Suiza o en la parte de Austria. Sí. Sí hemos por ahí enviado algunos pasajeros, pero Europa más que nada, fíjate que ahorita está muy de moda los mercados navideños. Entonces, el ir a conocer los mercaditos navideños que hacen en Alemania, son muy pintorescos y a la gente le gusta ese tipo de experiencia. Sí, porque son muy folclóricas. Son folclóricos, te venden ese té caliente maravilloso con vino, te venden todas esas cuestiones de artesanías navideñas, se visten, ponen casitas así tipo de Santa Claus, la verdad es que son muy pintorescos y a la gente le llama la atención y los busca, y la cuestión es que hay muchísimos mercaditos de esos. Entonces pueden hacer un tour de mercaditos navideños. Que están ubicados, que Inglaterra tiene Alemania, tiene Austria. Tiene Alemania, tiene Austria, tiene República Checa, un poquito más en el centro de Alemania, República Checa, Hungría, ¿Y esos Austria. Que son manualidades? Fíjate que son mercaditos que los promocionan el mismo gobierno en los pueblos, por así decirlo, sí. Y o en las ciudades también hay, en Berlín en mercaditos navideños, en Nuremberg, en ciudades más pequeñas, sí. Y lo que hacen es toda la gente que hace cuestiones artesanales los reúne. Entonces está, como te digo, el puestecito que vende ese vino caliente para los fríos de Navidad, sí. Perdón, de invierno. Sí. Están estos que hacen estas artesanías que hacen los pinochos, que hacen los cucús, sí, esferas. Que los anuncian en las redes y se ven hermosos, se ven muy pintorescos. Súper bonitos, aparte los llenan de luces, y es como un paseo para las mismas personas que viven ahí, pero también pues es una experiencia nueva para un pasajero, para un viajero. Pues. Claro, no, pues es que qué maravillosas opciones, Mónica. Me gustaría que dieras tu correo, tus redes, o alguien que quisiera alguna información adicional, ¿cómo te pueden contactar? Sí, fíjense, estamos en Instagram en epic.viajes, estamos ubicados en Monterrey, en Garzazada y Luis Elizondo, en la Plaza Sebastián, y pues en cualquiera de esos nos pueden por ahí buscar. El teléfono también te lo puedo dar, es 81 17 14 7841, y pues estamos a la orden. Pues te agradezco mucho esta llamada, que me hayas contestado y que nos hayas compartido todas esas experiencias, ¿verdad?, que tienes tú de tantos años con tu agencia. Muchas gracias y a la orden siempre. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye bye. Bueno, pues como escuchaste, Ale, es muy interesante. Ya lo escucharon ustedes de una experta en viajes, de los viajes más solicitados, ¿verdad?, que viene a ser el sol y playa, que siempre está presente, sí, ¿verdad? Y por otro lado, el ir a esquiar. Así es. Así es que usted considérelo en sus próximos viajes. Y también el hecho, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando acerca de todos los elementos que tenemos que considerar cuando vamos a salir de viaje, de tener tus documentos en regla, revisar que tu licencia esté al día, tu visa, tu pasaporte, en las medicinas.
A los medicamentos. Los sí. medicamentos. Es lo importante. primero que uno debe de revisar y tenerlo, ¿verdad? Sí. Cuando uno va a salir de viaje. Y los medicamentos siempre con nosotros. Sí. O sea, no se documentan en una maleta para que se vayan en la parte baja del avión. Eso no se hace, nunca. Los documentos, así como las medicinas, siempre van en tu bolsa de mano o en tu mochila, ¿verdad? Si usted va a llevar o su bolsa de viaje, ¿verdad? De Porque- preferencia con receta, ¿no? Sí, si se puede con Si receta, se puede con sobre todo receta. si estás ingiriendo antibióticos, Sí. ¿verdad? Y en sus cajas originales. Sí, porque por ejemplo aquí en México sí a lo mejor podemos pasar muchos medicamentos, pero a lo mejor en otro país no se requiere sí. la receta. Sí. Entonces, aunque Se sea lo pueden cualquier revisar. pastilla, pues no falta que un doctor nos haga mejor la receta para poder viajar con estos medicamentos. Claro, claro. Entonces, el tema de los medicamentos es importante tenerlos y no olvide usted revisar que todas sus tarjetas les haya sacado alguna copia, algún screenshot o guardarlas, así como sus documentos personales y tenerlas a la mano por correo, ¿verdad? Sí. Por caso de alguna pérdida de lo que pudiera llegar a ocurrir. Otra de las cosas que no puede faltar es tener una lista de lo que debe estar apagado en casa. Que si las luces, las hornillas, la plancha, todo Las eso, televisiones, sí. porque parece que no, pero después va uno de viaje y apague la estufa y ahí vamos de regreso. Sí. Entonces es importante también tener esa lista. Bueno, el tiempo se nos agota, Así es. ¿verdad? Nos tenemos que despedir. Recuerde que usted tiene una cita con nosotros todos los sábados a las 12 del día por la 89.3 de Grupo Radio Fórmula y nos encuentra en las multiplataformas Festival de Viajes y Aventuras TV. Que tenga usted muy buenas tardes. Esto ha sido Festival de Viajes y Aventuras TV. Tenemos una cita el próximo sábado de 12 a 1 de la tarde por la 89.3 FM de Grupo Fórmula. Exhibe Exposiciones presentó. ¿Sabías que la campana que utilizan en el Zócalo para festejar el 16 de septiembre es la misma que tocó don Miguel Hidalgo? Porfirio Díaz se aseguró de traerla y colocarla en el Zócalo para que sea sonada para el resto de los años.